Lo fácil de Dios siempre supera lo más difícil de la vida. Fíjate, te recuerdo solamente un par de títulos de enseñanzas que hemos tenido en el último mes. Estuvimos hablando acerca de la obediencia y de cómo la obediencia es esa roca que es la roca, viene a convertirse en el resultado de lo que nosotros hacemos cuando escuchamos la palabra del Señor y la ponemos por obra. Digo conmigo, la obediencia siempre será una roca firme para mi vida. Y lo siguiente que hablamos la semana inmediatamente anterior fue de que vale la pena sufrir por hacer lo bueno, sufrir por hacer las cosas bien. Y hoy quiero hablarles acerca de esto, de lo fácil de Dios, lo fácil de Dios. Ahora, quiero que entiendas esto, lo difícil en nuestra vida no es aquello que Dios nos pide. Lo difícil en la vida es creer que lo que Dios nos pide muchas veces es muy fácil de hacer. Sucede que tú y yo estamos rodeados de un montón de voces que siempre nos van a decir y siempre nos indican que a todo temor, a todo esfuerzo hay que huirle. De hecho, de alguna u otra manera pensamos que la vida de fe es un proceso de fe complicado, que la fe es algo, una carga que Dios quiere imponerte, como la obediencia, que si eres obediente entonces es una carga que tienes que dejar un montón de cosas sin obtener nada a cambio, que obtener quizá un milagro es imposible. Y te voy a decir así, o sea, si lo ponemos en un paralelo, creo que vivir la vida para Dios es mucho más fácil que vivir una vida sin Dios. O sea, es lo que yo pienso. De veras, yo creo que es un poquito más sencillo. Lo que sucede, y creo no equivocarme, es que el enemigo exagera, complica y distorsiona. Mientras que Dios simplifica, Dios, su palabra, ilumina nuestro camino, el Espíritu Santo nos guía. Eso es más fácil. Es mucho más fácil de hacer las cosas bien. Especialmente cuando están esos imposibles en medio de nuestra vida. ¿Qué es un imposible? A ver, un imposible es aquello que nosotros podemos hacer. No, ¿verdad? Un imposible es aquello que tú y yo no podemos hacer. Y por lo tanto, como se convierte en un imposible para nuestra vida, por supuesto que eso nos quita el sueño. No solamente nos quita los sueños, eso nos roba los sueños. Eso nos quita el anhelo de querer algo mejor para nuestra vida. Eso nos roba nuestra fe. Bueno, déjame decirte algo. Para aquellos que han tenido imposibles, para los que todo les va bien, pues bueno, le cuentan luego a otros que tenemos las prédicas también en YouTube y todo lo demás, ya las pueden ver. De pronto alguien tenga algo imposible. Jeremías capítulo 32, verso 27. Jeremías 32, verso 27, dice la palabra del Señor y dice Dios, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Escucha lo que Dios está preguntando. Primero afirma quién es Él. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Por favor, pregúnteme, pastor, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Qué buena pregunta. Pero escúchame bien, no hay nada imposible para Dios. Hay cosas que para ti y para mí son imposibles. Bueno, cuando estamos con Dios son posibles. Hay cosas que para ti y para mí son difíciles. Bueno, déjame decirte que Dios eso lo soluciona con el más pequeño de sus dedos. No. Yo quiero que vayas entendiendo un poquito. Yo sé que lo vas entendiendo bien, pero quiero que lo empieces a asimilar. Que obedecer no es difícil, que hacer lo que Dios nos pide no es difícil y que Dios... Mira, Dios siempre nos va a pedir cosas sencillas. ¿Por qué? Porque Él es el que puede hacer que lo imposible sea posible. O sea, Dios nunca nos va a pedir cosas así gigantescas. Lo que pasa es que hemos permitido durante muchos años, ni siquiera es por la cultura que vivimos, no tiene que ver muchas veces solamente con la educación en casa, no tiene que ver con todos estos gurús que aparecen que nos dicen que si podemos creerlo y no sé qué. No, escúchame. Es porque es simple y sencillo. Nos han enseñado y se ha levantado en medio de nuestra mente una fortaleza mental. Mira, cuando te hablo de fortalezas, no te suena extraño. La Biblia habla de eso en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Dice la Biblia, y derribando argumentos y toda altivez, o sea, todo aquello que es demasiado grande, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Del conocimiento de quién? Por eso a veces para nosotros pero pastor, si para Dios todo es... Si para Dios todo, no hay nada imposible, ¿por qué no soluciona lo mío?
Escúchame, para Dios no es imposible, pero a lo mejor Dios ya te ha dado la manera de que tú lo soluciones y como es tan sencillo, ¿tan qué? No le has hecho caso. Porque a veces Dios da órdenes demasiado, exageradamente sencillas. ¿Cómo es tu oración cuando hay un imposible? ¿Acaso en nuestra oración cuando hay imposible no le decimos, Señor, esto que es tan difícil para mí? Señor, es que yo no puedo. Señor, es que, ¿será que tú me puedes ayudar? O sea, no te hagas la víctima. En serio, delante de Dios. Dios que conoce tu necesidad. Dios que sabe cómo eres. Dios que sabe de veras que tú le amas, porque tú amas a Dios, ¿verdad? Entonces Dios sabe que tú le amas, pero en medio de todo eso, tú quieres hacerte la víctima. Ah, pero ¿sabes qué? En alguno de tus perfiles, sí, porque de acuerdo a la red social que tengas, ¿verdad? En tu perfil tienes una frase que dice, para Dios no hay nada imposible. O al que cree, todo le es posible. Y te llega el recibo del agua un poquito más caro. Señor, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? Sé coherente. O sea, escúchame. Fíjate cómo si es una fortaleza mental que se levanta en nosotros. Pues bien, no sé, creo que cuando oramos así, lo que Dios nos va a responder es, bueno, para ti sí es difícil. Es que yo no puedo con esto. Sí, yo sé, debilucho. No, mentiras. Jamás Dios te va a decir eso, pero yo creo que Él se aguanta las ganas, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que Dios se aguanta las ganas de decirte, sí, tú no sirves para... No, jamás Dios te va a decir eso. Pero a veces pensamos que Dios nos va a decir eso. Yo creo que Dios nos puede decir, ok, si para ti es difícil, para mí no. Y es ahí donde tenemos que recordar que tú y yo somos hijos de Dios y que Dios nos ama demasiado, que ya nos dio a su Hijo, ¿cómo nos va a dar todas las cosas? Pero tenemos es que recordar que Dios y para Dios no hay nada que sea imposible. Toda acción simple que Dios nos pide, es que Dios nunca nos va a pedir nada complicado. Hay gente que le encanta complicarse la vida, es que Dios me dijo que hiciera y que no sé qué, y se pega unas complicadas únicas. Pero Dios nunca te va a pedir nada complicado. Te lo voy a mostrar esta noche, los próximos 20 minutos, te lo voy a mostrar con dos historias bien sencillas, pero milagrosas en tu vida. La primera está en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, del versículo 22 al 29. A ver si encuentro Marcos por la M, ¿verdad? Aquí está. Listo, Marcos capítulo 5. Del verso 22 al verso 29, más o menos la historia dice así. Bueno, Jesús viene, acaba de desendemoniar al endemoniado gadareno. O sea, viene así increíble, se baja de la barca, llega alguien a pedirle ayuda, mi hija está gravemente enferma, y en eso dice esto. Entre la gente estaba una mujer, escucha lo que dice Marcos 5:25. Entre la gente estaba una mujer que había sufrido una hemorragia durante 12 años. ¿Durante cuántos años? O sea, estamos hablando de 2000 años atrás, una enfermedad de una circunstancia bastante incómoda, aunque natural, pero 12 años sin parar. O sea, solamente mujeres piensan en esto y hombres también piensan un poquito en esto, que la enfermedad de esta mujer era algo bastante, no, demasiado incómodo. ¿Necesitaba ayuda ella, sí o no? Ahora, ¿cuántos años llevaba ella con esta enfermedad? 12 años. 12 años de cólicos, 12 años de dolores, 12 años seguramente ya con anemia, 12 años de desprecio, porque había una ley que decía que si una mujer estaba en su periodo menstrual, entonces tenía que hacerse fuera, era por un asunto sanitario. Ni crea pues que usted vaya a creer que las toallas higiénicas han existido toda la vida. No, eso viene desde hace menos de, no sé, 100 años que existe eso. Así que la comodidad que hay hoy no era parecido a la incomodidad que había en aquel tiempo. Por eso habían leyes que permitían ciertas cosas y ciertas no. Y en esto dice, yo enferma 12 años. 12 años, perdón que lo diga así, es toda una vida. 12 años, en 12 años el cerebro de un niño ha crecido de tal manera que ya el niño ya no es un infante, sino se convierte en un adolescente. O sea, 12 años es una vida entera. Pero dice, esta mujer oyó hablar de Jesús. La habían visto muchos médicos y la habían tratado mal. Le habían quitado todo su dinero y la habían dejado peor que antes. Ella se deslizó por detrás de Jesús, tocó su túnica.
Pensaba. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pensaba, si puedo tocar su túnica, podré curarme. Pensaba, si puedo tocar su túnica, puedo curarme. Perdón, venía Jesús, una multitud, ella está allí, está arriesgando su vida porque una mujer en esta condición no podía estar en sociedad, pero dice, ¿y si toco la túnica de Jesús? O sea, ya estoy aquí, ya Jesús había escuchado hablar de Jesús. ¿Qué había hecho? ¿De quién estaban hablando? ¿De quién hablaba la gente? ¿De quién? Que para Jesús algo era posible o que todo, que estaba haciendo milagros y cosas impresionantes. ¿Qué era lo que escuchaba ella acerca de Jesús? Los milagros, las cosas increíbles que había hecho. Seguramente ya había llegado el chisme del endemoniado gadareno. O sea, ya. Y ella solamente pensó esto. Si puedo tocar su túnica, voy a ser sana. Perdón, ¿eso era fácil o difícil? Tocar la túnica de Jesús, ¿iba a ser algo fácil o difícil? ¿Por qué difícil? Hay algunos le están metiendo toda la película, ¿verdad? O sea, no, porque es que se acercaba y estaban los discípulos y parecían los escoltas y eran peores que no sé quién y sí sé más y no. O sea, ella vio una posibilidad de algo muy sencillo. O sea, difícil era, no, es que si logro lanzarme encima de Jesús y abrazarlo, eso puede ser difícil. Ah, si pudiera tomarme un cafecito con Jesús, eso sí era complicado. Pero Jesús se acababa de bajar de la barca, ella seguramente vio la escena cuando llega un hombre que se llama Jairo, que es este hombre que tenía a su hija muy enferma, se acerca a hablar con él y le dice, yo no necesito hablar con él, solo necesito extender mi mano y tocarlo. Y ella pensaba, fíjate, no existía en ninguna parte. Si vamos a decir que esto es el libro de Marcos, de aquí para atrás es todo el Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué? No existía nada parecido a que dijera, si tú extiendes tu mano y toques el borde del manto vas a ser sano. No, a esta señora se le ocurrió algo sencillo, fácil. Puso todo su corazón en eso. Una fe demasiado sencilla. Pero dijo, si lo puedo hacer, a lo mejor viene mi milagro. Y termina diciendo, y en el momento en que hizo eso, ¿qué? Extender su mano, acercarse a Jesús, extender, no sé, de repente saltar un poquito ahí por encima de alguno de los discípulos y tocar el manto de Jesús. Bueno, no sé lo que hizo, pero dijo, en el momento en que hizo eso, la hemorragia se detuvo. O sea, 12 años de enfermedad. Escucha bien, 12 años de enfermedad. Sanos en un instante que requirió un poquito de esfuerzo. En un instante que requirió una idea sencilla. ¿Una idea qué? Quiero que comprendas algo. O sea, de mi corazón quiero que comprendas algo, porfa. Los milagros que Dios puede hacer en tu vida no van a tener exigencias grandes, complicadas. No, no, no. Deja tú de complicarte la vida. Los milagros que Dios va a hacer en tu vida están mucho más cerca de lo que piensas. ¿Sabes dónde pueden estar? A lo mejor están tan lejos como de que tú estires tu mano. Te leo de nuevo versos 27 y 28. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, Marcos 5, ese sí está en pantalla, dice, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Mira, ella no tenía fuerzas para andar quitando a la gente. O sea, después de una enfermedad de estas que está mal, o sea, estaba súper mal. Fuerza ya no tenía, pero ¿saben qué sí tenía? Enfoque. No, estaba enfocada. Estaba enfocada. Pero fíjate, hay gente que puede tener fe y de repente la Biblia no cuenta de esa gente que tuvo esa fe linda que dice, yo voy a ver pasar a Jesús. Y estoy seguro que si Jesús me mira y me hace ojitos, voy a ser sano. A lo mejor que Jesús ni los miró. O justo en ese momento se paró alguien enfrente de esa persona y ya, ¿tenían fe? Sí. ¿Fueron sanos? ¿Fueron restaurados en sus familias? No. ¿Por qué? Porque no se esforzaron. Porque no hicieron algo sencillo. Porque no se atrevieron a creer por algo más. Porque no se atrevieron a esforzarse en eso que anhelaban. Te pregunto, ¿hay alguien aquí que tenga un anhelo que solamente Dios pueda cumplir en su vida?
Entonces es tiempo de que empieces a moverte hacia lo que Jesús está haciendo. Entiende, esta mujer oyó hablar de Jesús. Y sabes, hay gente que oye hablar de Jesús, sabe que Jesús puede hacer milagros, sabe que Jesús está haciendo milagros y no viene a la iglesia. Es que si Dios es Dios, puede hacer sus milagros en mi casa. De repente sí, pero ¿no crees que es una posición muy orgullosa la tuya? Digo, esa gente no está aquí, pero de repente. Cuando escuchas hablar de Jesús, sabes, cuando uno oye hablar de Jesús, uno no menosprecia la oportunidad para sentarse a hablar con gente maravillosa en un grupo de vida, a hablar de ¿quién? De Jesús. Cuando escuchas hablar de Jesús, mira, tú tomas el riesgo de orar, tomas el riesgo de leer la palabra. Si escuchas hablar de Jesús, te atreves a caminar en obediencia. Si escuchamos hablar de Jesús y si realmente anhelamos un milagro, pues no hay problema. A lo mejor tu milagro está en el momento en que tú decidas perdonar, decidas sanar, decidas soltar a esas personas o esa circunstancia que a ti mismo te pasó. Cuando tú oyes hablar de que Jesús está haciendo milagros, que está haciendo que lo imposible sea posible, ¿sabes qué? Decides no rendirte, sin importar la circunstancia, sin importar la lluvia antes del servicio. De veras, felicitaciones por llegar hasta la iglesia. Así que no importa lo que esté sucediendo, llueva, trueno, relampaguee, tú cuando escuchas hablar de Jesús, vienes a casa, porque sabes que aquí está tu milagro. No te rindes, no te rindes. A veces lo más sencillo es lo que transforma. Lo más fácil es lo que transforma. Lo más fácil es lo que convence nuestra vida. Pero es nuestra mente la que lo complica todo. Mira, sabes, nosotros no tenemos la mentalidad, ¿verdad? Que es una mentalidad heredada del catolicismo que me parece bien, pero a veces es complicada. Esa mentalidad que dice, mira, tienes que ir a la iglesia durante 9 domingos. No sé de dónde sacaron el número 9, no sé si es por los dones del Espíritu Santo, pero dijeron, está bien, pero digo, me parece lindo porque hacen que la gente genere un hábito. Pero, ¿sabía usted que hay cristianos que también tienen y hacen lo mismo? Es que tengo que venir a la iglesia 9 domingos. ¿Para qué? Para que Dios me haga mi milagro. Y Dios queriéndote entregar el milagro desde el primer domingo. ¿Pero quién lo complicó? Aquel que cree en eso. Porque a lo mejor iba el domingo número 7 y ese domingo, el que iba a ser el 8, llegaron unos vecinos, unos compadres que usted no veía hace tiempo y le llegaron ese fin de semana a su casa y le tocó volver a empezar. Y llevas años tratando de completar los 9 domingos y nada, ¿verdad? Pastor, ¿y si lo sumo un jueves? No, nada. Tú dijiste 9 domingos. Los cristianos hacemos lo mismo. Pregunto, ¿quién se está complicando? Y en eso sucede un montón. ¿Sabes que hay gente? El ayuno es maravilloso y vamos a tener un par de ayunos. Bueno, yo creo que vamos a tener unos 3 días de ayuno ahorita en diciembre para que empiecen a ser soltadas cosas que necesitamos se suelten. Y en enero también tenemos un ayuno congregacional donde todos nos unimos a estar juntos ayunando 21 días y todo. Bueno, después se lo explicamos. No se complique la vida ahorita. Ahorita disfrute sus buñuelos, pastelitos, todo, ¿verdad? Los tamalitos, todo. Y en enero ahí hablamos. Pero hay gente que se siente el peor pecador del mundo porque cuando está en medio de un tiempo de ayuno, se comió una frutica que le ofrecieron. O sea, no estamos hablando de que te comiste un racimo de bananos. Sí, no estamos hablando, no. Te invitaron a tomarte un café y pediste la torta con el café. Y, ay, rompí el ayuno. Ay, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar conmigo? Nada. Pero es que tendemos a complicar la vida. O sea, perdón, pero tendemos a complicar la vida un montón. Sí, porque imagínese usted, o sea, una cosa es ayunar y otra cosa es tomarse un café solo. Yo creo que tomarse un café solo sin una torta es pecado, pero bueno, eso es otra cosa.
Pero escúchame, complicamos demasiado. Me encanta esta historia. Me encanta esta historia porque una idea simple, una idea sencilla produjo un resultado sobrenatural que ningún médico de la época había podido. Mira, esta mujer tenía un anhelo por ser sana que arriesgó todo. Y la Biblia no dice cuánto dinero tenía, pero dice en manos de muchos médicos. Aquí sí que ella gastó todo su dinero y de seguro tenía mucho. Pero ¿qué hizo ella? No desperdició la oportunidad y no se puso a complicarse la vida. No menospreció aquello pequeño. ¿Por qué? Porque en lo pequeño puede estar tu milagro. Y en medio de eso, escúchame bien, el día que llega tu milagro va a cambiar la historia de tu vida. Y me atrevo a decirte algo, de tus generaciones. Así que prepárate, tenemos un Dios que hace que todo lo imposible sea posible. A ver, mira, yo estoy dispuesto a creer por cosas locas y espero que usted también esté dispuesto. ¿Alguien vino dispuesto a creer en Dios por cosas locas? Ok, son locas para aquel que no conoce a Dios, pero nosotros pueden ser normales. Pero no sé qué puede hacer aquello que viene aquejando tu vida hace un tiempo. No sé, de repente sea algo. Mira, olvídate, no le pongas nombre porque no es alguien. Es una situación o circunstancia que tú estás pasando. Y conmigo, Señor, hoy puedo creer que así como esa mujer tocó tu manto, yo hoy, por fe, toco tu poder sobre mi circunstancia y me atrevo a creer que mi situación, que ha sido difícil, que me ha manejado, que me ha estresado, hoy cesa, se detiene y declaro libertad en mi vida sobre esa situación en tu nombre. Amén y amén. Amén. Gracias por aquellos que lo creyeron. Yo también creo que esa situación se detiene en tu vida. Pero fíjate, ¿qué es lo más sencillo? O sea, a mí me parece súper complicado venir a la iglesia y hay gente que ya viene hace tiempos. Y aquí de repente, levanta tus manos, vamos a darle gracias al Señor. O sea, me parece más difícil, ¿sí?, hacer uno así que levantar las manos. No, pastor, es que no me gusta llamar la atención. Mira, con esa actitud ya la llamaste, pero mal. Pero mal, o sea, mal. O sea, eso es más complejo que extender la mano y creer por un milagro. Di conmigo, hay puertas cerradas, hay instrucciones fáciles y hay un Dios que ya preparó mi victoria. Josué es uno de esos personajes que vamos a estar estudiando juiciosamente el próximo año en las reuniones de jueves y de domingo. Y fíjate que Josué pasa algo con él. Dios le da una tarea. La tarea que Moisés no pudo completar se la confió a este hombre, Josué. Su historia, y la que vamos a leer ahorita, está en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 6 y el versículo 1. Josué era un hombre de guerra, una estratega increíble. De veras, podía avanzar, lograba muchas cosas mientras Moisés estaba a cargo. Pero cuando Moisés muere, pues a él le tocó asumir el cargo y Dios fue quien le confió entrar a la tierra prometida, llevar a la gente a la tierra prometida, darle dirección a toda una nación. O sea, increíble lo que él pudo hacer. Ahora, la primera ciudad a la cual él iba a entrar se llamaba Jericó. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Esa ciudad manejaba todo lo que tenía que ver con cultura y economía de lo que era la tierra prometida para ellos. Así que era una ciudad bien, muy chévere, una ciudad con mucho entretenimiento, una ciudad con una economía pujante, ¿verdad? Donde todo el mundo, bueno, es así como que hoy salieron los Tesla para venta, ¿verdad? Así como todo el mundo quería comprarse un Tesla, o sea, esa era Jericó. Jericó era la ciudad donde toda la gente estaba en los conciertos, el teatro, la filosofía, las artes, todo se combinaba en esta ciudad. Así que era un gran centro artístico. Pero como todo centro cultural o todo centro de entretenimiento y de economía del pasado, pues era una ciudad que tenía que ser bien protegida. Esa ciudad estaba rodeada por unos muros que poco más o menos medían unos 24 metros de ancho cada muro. Por arqueología sabemos esas medidas. ¿Por qué? Porque colocaron un camión, un tracto camión de esos que tienen 18 o 22 ruedas, lo colocaron en el ancho del muro. Ese era el ancho del muro. Cuando estamos hablando de 22 metros viene siendo no como de aquí hasta la puerta azul, de afuera. O
sea, desde donde yo estoy parado hasta la puerta de afuera, ese solamente era el ancho del muro. Y esa era la primera ciudad a la cual Josué tenía que entrar. Él era un hombre de guerra, ya sabía la estrategia que podía aplicar, pero escucha la instrucción simple. ¿La instrucción qué? Josué capítulo 6, verso 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Perdón, ¿estaba cómo? No, ¿cerrada qué? Ahora, una cosa es que esté cerrada y otra cosa es que esté bien cerrada. De hecho, dice, nadie entraba ni salía. Dios le dijo, te voy a dar la victoria en Jericó. Ok, Dios. Y él fue a mirar y la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Escúchame bien porque aquí quiero hablar con aquellos que de repente han sentido que hay situaciones o circunstancias en su vida que están cerradas, bien cerradas. Por ejemplo, no sé, asuntos familiares, relacionales, que están cerrados, bien cerrados. O sea que no hay nada que hacer. Y no solamente asuntos familiares, a lo mejor son asuntos emocionales y sentimentales tuyos, ¿verdad? O sea que tú así dejes de bañarte 8 días, ni las moscas se te pegan. O sea, nadie, nada. ¿Mm? A lo mejor no es eso, pero a lo mejor es un tema financiero en tu vida, que tú sientes que estás cerrado, bien cerrado. Porque de vez en cuando te salen trabajitos, pero no te sale el trabajo que tú sabes que te mereces. Porque estudiaste, porque te preparaste. No te sale la oportunidad, no te sale el contrato, no se facilitan las cosas. Escúchame, hablo con aquellas personas que de repente su salud está pasando y lleva una temporada también cerrada, bien cerrada. O sea, son esas personas que por más que se esfuerzan, por más que van al médico, hacen todos los exámenes, hacen todo lo que les piden y ¿qué pasa en sus vidas? Nada. Hablo con esas personas que desde hace años tienen sueños, tienen metas y se han esforzado, has hecho todo, has visto de cerca tu sueño, pero al día de hoy no lo puedes ver cumplido. Así que estoy hablando con personas que tienen al frente un gran imposible, un gran imposible. Ahora te voy a dejar esto claro y no lo digo antipático, lo digo en serio. No eres el primero que enfrenta una puerta cerrada. Ánimo. No eres el primero que está pasando por eso. Porque ahora lo que me parece curioso es que ¿cómo encontró Josué Jericó? Cerrada, ¿cómo? Bien. Y Josué, capítulo 6, verso 2, dice, pero el Señor, ¿pero quién? Le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Es como que Dios te dice, vas a viajar y las naciones serán tuyas, pero tú no tienes ni cómo. Y tú dices, no veo cómo, no veo la manera. Es que Dios me prometió viajes, pero yo no veo nada en mi vida. Eso es estar cerrado, pero Dios ya te prometió que ibas a ir. Pero Dios te prometió que esa circunstancia, que esa situación a favor de tu economía, tu casa, tu familia, iban a mejorar. Pero aún así, con todo y eso, tú no ves nada. Así se sentía Josué. Porque sería chévere que, no, ¿y cómo está la ciudad? Estaba desprotegida, las murallas están que se caen, las puertas todas están abiertas, pero Josué cuando fue a mirar dijo, por aquí no se puede. O sea, no hay manera. Y viene Dios y le dice, pero lo vas a lograr. Dice, pero ¿cómo, Dios? Yo imagino que Josué pasó varios días sin dormir, pensando, siendo, ok, Dios ya me lo prometió y yo sé, podría decir Josué, yo sé que cuando Dios promete algo lo cumple, yo sé que Dios es fiel, lo vi con Moisés, pero ¿cómo vamos a hacer? Y él empieza a pensar y como buen estratega, como un buen general, empieza a decir, va a ser esta la manera y tiene la estrategia y paso número 1 y número 2 y ok, nos va a tomar 2 años, pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. ¿Y quieres ver la instrucción? Dice, versículo 3 dice, no va a aparecer en pantalla, pero dice, estas son las instrucciones de lo que deben hacer. Dios se las dice. Marcha alrededor de la ciudad con todos tus soldados, rodéenla
una vez y repitan lo mismo durante 6 días. Haz que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Entonces el séptimo día, 6 días que había que hacer, darle una vuelta a la ciudad. ¿Cuántas veces? No, una vez. Una vez al día. Calma. Es una vez por día. ¿Mm? Y el séptimo día, marchen alrededor de la ciudad 7 veces. O sea, si son una vez cada 6 días, ¿serán cuántas vueltas? Ahí sí, ahora sí, 6. ¿Sí? El séptimo día, ¿cuántas vueltas había que hacer? O sea, en total, ¿cuántas vueltas eran? Y dice, entonces el séptimo día marchen alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes van tocando las trompetas. Luego, cuando escuches que los sacerdotes ejecutan un toque prolongado con los cuernos de carnero o las trompetas, haz que todo el pueblo grite a todo pulmón. Entonces los muros se derrumbarán de inmediato y todo el pueblo debe entrar y atacar la ciudad. Si este hombre es un estratega militar, ¿esta estrategia tiene sentido? Si este hombre era un estratega de guerra, un general que sabía ganar batallas, lo que está escuchando no le genera ningún sentido. No tiene coherencia. O sea, algunos ya conocen la historia, pero cuando le ponemos que Dios te diga eso a ti, o sea, los que hacen running felices, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle vueltas a la ciudad. Vamos. Pero los que son atacados dirían, espérese, son 6 y 7, 13. ¿Y qué pasa si doy las 13 vueltas el mismo día? ¿Qué tal si probamos a hacerlo? Hagámosle, a ver qué pasa. Ellos estaban esperando que las puertas se abrieran. Pero Él les dijo, tranquilos, con confianza, pero también con paciencia. Sé paciente. O sea, solamente les iba a tomar una semana. ¿Cuál es la instrucción? Marchar, dar la vuelta. Luego Josué le dice a la gente, ¿saben? Van a dar las vueltas, pero cuando den las vueltas van a estar callados. ¿Van a estar qué? Sí, porque siempre hay alguien en el grupo que se le ocurre una mejor idea, inclusive que la que Dios está proponiendo. Así que Josué ya sabía y les dice, todos calladitos. Entonces, eso es lo que les decía Josué. Yo no lo estoy haciendo hacia ustedes. ¿Sí? Todos calladitos. Un plan súper fácil. Una estrategia pésima. La estrategia es malísima. Salir con todo el ejército. Colocar 7 músicos. Y de nuevo, fortaleza mental. Porque la lucha y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para destrucción de fortalezas. Para derribar argumentos. Todo pensamiento que se levanta en contra de Dios. Di conmigo, hay estrategias que Dios tiene que no tienen ninguna lógica humana. ¿Era difícil rodear la ciudad? No. La ciudad era grande, sí, pero ¿podían hacerlo? Sí. ¿Era difícil gritar? ¿Así que gritar es difícil? No. Lo difícil era creer que algo tan sencillo iba a abrir las puertas que estaban cerradas, bien cerradas. Voy a dejarte de nuevo algo muy claro. Un milagro de 12 años extendió su mano y obtuvo su milagro. Una ciudad con murallas tan anchas que podían parquear tractomulas, que habían casas, edificios, o casas, literal, habitación, lugares de habitación dentro de las mismas murallas de lo grande que era eso. Que cayeran por darles vueltas y por dar un grito. Creo que cada vez que Dios pide algo, no lo hace de una manera difícil. No lo hace de una manera difícil.
Versículo 15 de Josué 6, se me perdió. Dice, cuando llegó el séptimo día, o sea, ya habían hecho caso 6 días. Cuando llega el séptimo día, se levantaron temprano y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. Sí, ese día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Versículo 20. Y entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, y cuando el pueblo las oyó, lanzó un gran grito, un grito atronador, por lo que las murallas cayeron al instante. Mira, no sé qué es lo que tú estás pasando y no sé si lo que necesites sea dar un grito, pero escúchame bien, Dios no trabaja con complicación, Dios trabaja con fe. Y yo quiero saber si esta noche alguien vino con fe a este lugar. Yo quiero saber si alguien viene creyendo que hay soluciones sencillas para asuntos imposibles.